digo, desde luego que es muy interesante esto que planteas sobre el cuento, porque es verdad que por el espacio tan peculiar que ocupa el cuento en el mercado literario, tú sabes que a la mayor parte de los editores del mundo hispánico, pues les dan palpitaciones y si como escritor les dices que tienes un libro de cuentos, ¿no? Están esperando siempre la novela, e incluso para los autores que tienden más hacia el cuento, está siempre la pregunta explícita o implícita de los editores de, bueno, ¿y la novela para cuándo? El cuento muy bien, pero la novela para cuándo, ¿no? Como a estos solterones a los que acosa la sociedad pidiéndole que el niño para cuándo, pues va un poco, me parece, por ahí, porque el mercado está construido en torno a a la novela. Hay una suerte de consenso de lectores, de crítica especializada y académica, y de los propios editores en torno a que el negocio está en la novela, ¿no? Y el haber quedado en esa posición un poco del segundo hermano, creo que le ha convenido en muchos sentidos al cuento porque te otorga una libertad mayor. En muchos sentidos, el pánico escénico que a veces tiene la gente al escribir novelas y esta autotortura de mucha gente en las novelas, de qué me conviene decir en la novela, qué gran tema debo abordar en la novela, tengo que subirme a los 8000 porque es una novela, no me van a sacar suficientemente desplegado en los periódicos si mi novela no está respaldada por 2 millones de tweets, si mi novela no tiene una especie de correlato en hashtag, no existe. Y afortunadamente en el cuento se tiene esta libertad un poco del desempleado. Los editores no se están peleando por los cuentos. Hay una rama de editores casi iniciáticos que le apuestan muy decididamente al cuento y con los que conviene estar. A los otros, en realidad, pues es como si a los vampiros les sacan el collar de ajos, ¿no? Le escapan. Y eso me parece, insisto, que le ha convenido al cuento porque abrió esos espacios de libertad. Quizá es cierto lo que dices y algunos autores hayan ido sintiendo que mantenerse en el cuento comienza a verse invadido también por esta exigencia se puede sacar una serie de televisión de ahí, cómo vas a vender derechos de un cuento, cómo hago que mis cuentos acaben hechos serie O de cómo Netflix, hago que mis cuentos no se parezcan a cómo, Netflix, ¿no? por ¿Cómo supuesto, trabajo, cómo y funciona recupero la en ambos pregnancia? sentidos, cómo mantengo la especificidad literaria del cuento y sigo haciendo esa escapatoria hacia adelante de todas estas presiones en las que lo quiera o no, y sea gran novela o novela mediana o de las otras, se ve implicado el género hermano, que sería el de la novela, ¿no? A mí me interesa, pero yo te confieso que solo es una parte muy pequeña de mi cerebro cuando escribo la que se preocupa por esos asuntos, ¿no? Yo trato de escribir y en el cuento quizá lo sienta mucho más con una deliberada libertad. Durante mucho tiempo decía irresponsabilidad, pero ahora eso se confunde con cinismo y no trato de que sea el caso del cinismo, pero sí con una libertad absoluta y sobre todo la libertad que a veces se le concede, aunque sea en negativo porque no lo voltean a ver al cuento, de que el cuento pues oficie en medio de estos debates de época, un poco como el bufón, ¿no? Al que le estaba permitido decir las peores barbaridades, porque no tenía esa pesada carga de responsabilidad que le echan encima a la novela, ¿no? De la novela se está esperando que nos diga, todavía ahora se está esperando que nos diga las grandes verdades vitales. Si uno no adopta ese tono un poco ahuecado de voz que se le da también al escritor latinoamericano, parece que tu novela es de broma. Y entonces te dicen, pues está muy bien escrita, pero ¿dónde están las grandes verdades ¿Dónde está la latinoamericanas, seriedad? no? Mientras que en el cuento, yo creo que afortunadamente, y a lo mejor ahorita nos podemos improvisar una tradición, en el fondo muchos novelistas latinoamericanos pues, quieren llenar los zapatos del Gabo, quieren ahuecar la voz como un Vargas Llosa que simbra Twitter cada vez que saca un artículo política,
que ha dividido a la gente y que hace que unos digan, pues yo lo quiero como novelista, pero que no me escriba un artículo, etcétera, y quieren estar ahí, mientras que para mí los cuentistas siempre van a ser un poco Ribeiro, ¿no? El hombre que está apartado y fuma y está por otro lado, siempre va a ser, no sé, Angélica Gorodischer, influenciando a tanta gente, pero lejos de las portadas. Y me agrada esa posición de los cuentistas y esa libertad ganada por los cuentistas de hacer cosas más raras, de tener solamente los compromisos que deciden y a la hora que los deciden. Creo que el cuento sigue dando esa libertad.